Buen día, licenciado. Nosotros somos el equipo número 1. Yo les voy a hablar sobre las variables independientes y variables apareadas. Como término general de variables tenemos que en estadística, antes de elegir una prueba de hipótesis, es fundamental determinar si los datos provienen de muestras independientes o de muestras apareadas, ya que esto define el tipo de análisis no paramétrico a aplicar. Variables independientes. Dos variables o grupos son independientes cuando los datos de un grupo no tienen relación con los datos del otro. Cada observación proviene de personas diferentes, medidas en momentos o diferentes situaciones no relacionadas. Una variable independiente es un concepto fundamental en estadística, análisis de datos y ciencia de datos, que representa una variable que se manipula o controla en un experimento para observar su efecto sobre una variable independiente. En el diseño de investigación, la variable independiente a menudo se considera la causa, mientras que la variable dependiente se considera el efecto. Comprender el papel de las variables independientes es crucial para establecer relaciones causales y extraer conclusiones válidas de los datos experimentales. Tenemos también las variables apareadas, que son dos variables son apareadas cuando las observaciones están emparejadas una con otra, es decir, previenen del mismo individuo medio dos veces o de dos condiciones relacionadas. Una muestra pareada, también conocida como muestra independiente, se requiere a una técnica estadística en la que se comparan dos grupos relacionados. Este método se utiliza habitualmente en experimentos en los que se mide a los mismos sujetos en diferentes condiciones o en diferentes momentos, como por ejemplo un investigador que podría medir la presión arterial de los pacientes antes y después de un tratamiento, creando pares de observaciones que están inherentemente vinculadas. Muchísimas gracias. Logística de una empresa farmacéutica. La empresa farmacéutica Farmas Express, dedicada a la distribución de medicamentos, hospitales, farmacias y centros clínicos, ha identificado en los últimos meses un incremento en los tiempos de preparación de pedidos y en los errores cometidos durante el proceso logístico. Estos problemas afectan directamente la eficiencia operativa, los costos y el nivel de servicio ofrecido a sus clientes. El área logística funciona con dos turnos de trabajo, como en la mañana de 6 a.m. a 14 horas y de 14 horas a 22 horas. A pesar de contar con procesos estandarizados, la gerencia observó que los pedidos procesados en el turno de la noche presentan un mayor tiempo promedio de preparación, lo cual provoca retrasos en las entregas programadas del día siguiente. Al mismo tiempo, se reportó un incremento en números de errores de picking, especialmente en la identificación, selección y cantidad de productos. Estos traen inconvenientes que derivan en pérdida de productividad, retrasos de la distribución de medicamentos sensibles, reprocesos y costos operativos adicionales, quejas de clientes por entrega incompletas o tardías, riesgos de incumplimiento con proveedores de salud. Para mitigar efectos, la empresa implementó recientemente un nuevo sistema de escaneo digital con el objetivo de reducir errores en el armado de pedidos. Sin embargo, aún no se contaba con evidencia estadística para determinar esta herramienta si realmente mejoró el proceso. El objetivo general es evaluar mediante pruebas estadísticas no paramétricas el desempeño del área de logística de Farmas Express, comparados los tiempos de preparación entre turnos y el impacto del nuevo sistema de escaneo en la reducción de errores operativos. Gracias. Mi nombre es Yulisa Pérez, pertenezco al grupo número 1 y el tema que me tocó exponer el día de hoy es
Prueba de hipótesis para dos muestras independientes no paramétricas. En esta actividad aplicamos la prueba de estadísticas no paramétricas para comparar si existen diferencias significativas entre los tiempos de preparación de pedidos, tanto en el turno de la mañana como el turno de la noche. Este test se utiliza cuando las muestras son independientes y cuando los datos no cumplen con el supuesto de normalidad. ¿Cuándo se usa la prueba de Matt-Wigner? Esta prueba se utiliza cuando queremos comparar dos grupos, pero los datos no cumplen con la normalidad, por lo que no podemos usar la prueba TD-Student. Es ideal cuando trabajamos con tiempos, calificaciones, procesos o cualquier variable que no sea normal. Ejemplo del caso. En el ejercicio se comparan los tiempos de preparación de pedidos entre turnos de trabajo. En este caso sería el turno de la mañana y el turno de la noche. La hipótesis. La hipótesis que se plantea son: H0 no hay diferencia entre los turnos. H1 sí existe diferencia entre los tiempos de preparación entre ambos turnos. El resultado de la prueba. En el test de Matt-Wigner arroja un valor. P es igual a 0.01, que es menor a 0.05. Como P es muy pequeño, se rechaza H0. La interpretación. Esto significa que existe evidencia estadística para afirmar que los tiempos de preparación sí son diferentes entre los turnos. En el caso práctico, el turno noche representa tiempos significativamente mayores, lo cual afecta la eficiencia logística de la empresa. Llegamos a la conclusión, un resumen. La prueba de Matt-Wigner permitió identificar las diferencias reales entre los turnos, demostrando que el turno de la noche es menos eficiente. Esta información ayuda a la empresa a tomar decisiones basadas en hechos reales, basada en los datos que nos proporciona. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Alex Aguilar. Soy integrante del grupo número 1. Yo le voy a hablar sobre los datos obtenidos en nuestra aplicación Jamovi al momento de realizar el test de pruebas de hipótesis para dos muestras pareadas no paramétricas. El test nos arroja que H0 no hay diferencias en el tiempo de preparación antes y después del sistema, es decir, la mediana antes es igual a la mediana después. En H1 sí hay diferencias en los tiempos de antes y después del sistema. La mediana antes es diferente que la mediana después. Existe evidencia estadística significativa para afirmar el nuevo sistema de escaneo digital. Reduce los tiempos de preparación de pedidos en el turno de noche. El desempeño del área logística mejoró de forma clara, disminuyendo los tiempos de trabajo de manera consistente. La prueba de Wilcoxon para muestras pareadas mostró una diferencia significativa entre los tiempos de preparación antes y después de implementar el sistema de escaneo digital. Estos resultados indican que el sistema tuvo un impacto positivo al reducir los tiempos de preparación en el turno de noche, mejorando la eficiencia del proceso logístico. Muchas gracias.